Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto, pues, saludarles nuevamente. Espero que todos estén bien y pues ya estén prestos a prepararnos para los exámenes del segundo parcial que ya nos vienen en la próxima semana. Bueno, quería pues platicarles ahí acerca de estas actividades que tenemos programadas. De esta cuenta, pues comentarles que ya se les compartió una actividad dentro de la plataforma relacionado al análisis del decreto 20-76 para que lo puedan ir resolviendo en el transcurso de la semana. De esa cuenta, pues recordarles por favor, como siempre, las actividades pues, que van a ser las mismas en el sentido de que se va a hacer esto de una forma manual. Entonces, no a computadora, no a máquina de escribir, sino manualmente. Entonces, sí quería recalcarles un poco acerca de esta, de esta situación como tal. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión que tenemos programada para esta noche, que va a ser relacionado pues al tema siempre del territorio guatemalteco. De esa cuenta, pues vamos a tratar de recordar un poco acerca de lo que es la formación del territorio guatemalteco como tal. Y pues considero oportuno primero platicar un poco acerca de la historia tanto de Guatemala como de la Unión Centroamericana o de la Federación Centroamericana para que podamos comprender cómo es que estos han ido operando a través del tiempo. Entonces, remontémonos a la historia, digamos, 200 años atrás, para poder comprender cómo es que se ha ido formando tanto el territorio guatemalteco como Centroamérica como tal. Así pues, puedo comentarles que Guatemala pues, se constituye oficialmente como un estado independiente en el año de 1825. Esta parte de la historia la vamos a mantener entre 1821 a 1839 para que ustedes tengan ese parámetro que es donde sucede todo este primer juego de la historia a lo que nos vamos a remontar o a la parte que lo estamos delimitando para comprender cómo es que funciona este tema. Así pues, es decir que entonces en 1825 Guatemala pues es reconocido oficialmente como un estado independiente, mientras que en 1847, dentro de los anales de la historia, se destaca pues la proclamación de la independencia, en este caso de Centroamérica, la cual pues es la que conmemoración de parte de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica, a través de una firma del Acta de Independencia de América Central, el 15 de septiembre pues, de 1821. Entonces, aquí dentro de este proceso podríamos establecer que la capitanía estaba conformada en ese entonces por lo que eran las provincias tanto de Guatemala, de Chiapas, de Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, la suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia, pero en este caso, ¿la independencia de qué? Pues fue la independencia de estas provincias o de estos estados de la corona española. Entonces dejamos de depender nosotros directamente de España. Sin embargo, pues posteriormente vamos a pasar a depender de otros países o vamos a necesitar tener esa protección, digamos, de otros países. Entonces, esta independencia surge de lo que estaba sucediendo en el continente europeo, específicamente con los acontecimientos como fueron el tema de la Revolución Francesa, también la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente lo que fue también la ocupación francesa en el año de 1808 a España, ¿sí? Entonces, España pues tampoco tenía muchas posibilidades de poder cuidar los estados que en algún momento pues había colonizado,
porque en su propio país estaban surgiendo muchas guerras, por ejemplo, con Portugal, en este caso, pues también con Francia, y entonces no podía estar destacando su personal a otros países porque debía de mantener su soberanía y de cuidar su propio estado como tal. Entonces, básicamente de ese proceso de independentista surge lo que fue la República Federal de Centroamérica, que fue una nación que surge a través de una asamblea constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica en el año de 1824. Entonces, a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, se establece, por ejemplo, que la ciudad inicialmente iba a ser Guatemala hasta el año de 1834. Luego, pues, fue Sonsonate por un breve periodo, más o menos de 4 años, y en San Salvador hasta el año de 1839. Sin embargo, pues hay que destacar acá que solamente el poder ejecutivo fue el que se trasladó, mientras que siempre los poderes legislativos y judiciales, estos pues básicamente se mantuvieron o tuvieron su asiento en lo que fue la ciudad de Guatemala, ¿sí? En el caso pues de la federación, esta estaba formada por 5 estados, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Por ejemplo, el tema de Panamá, fue parte de Colombia. Y en el caso de Belice, pues era denominada pues como una colonia británica en ese tiempo. Ya vamos a hablar específicamente del tema de Belice en su momento oportuno, cuando veamos el tema del diferendo territorial. Entonces, en 1838 se forma un sexto estado, que tal vez algunos lo han escuchado mencionar, que es el estado de los Altos. Este pues tuvo su capital en la ciudad de Quetzaltenango y con los territorios que eran parte del occidente de Guatemala y algunos que estaban dentro del territorio de lo que es el actual Soconusco en Chiapas, México. Siendo realistas, pues el proceso de independencia fue un movimiento esencialmente criollo y no supuso, digamos, una mejora inmediata de lo que fueron las condiciones de vida de los campesinos centroamericanos. Es decir, que fue promovida por la élite comercial, tanto de Guatemala como de El Salvador. ¿Para qué? En este caso fue para poder enriquecerse con los nuevos lazos comerciales que se esperaban adquirir con otros países, como por ejemplo la propia Inglaterra, con Francia, con Holanda o lo que son ahora los Países Bajos, también con el Imperio Ruso y con Estados Unidos. Entonces esto no podemos verlo tanto como que fue una revolución social o política como se hizo crecer, sino que lo que realmente interesaba era poder tener un nuevo lazo comercial, crear ese comercio internacional por parte de los estados de Centroamérica con otros países. Entonces, aquí pues básicamente cada estado era libre, tenía su propia autonomía para poderse gobernar y para poder establecer lo que eran sus leyes, sus códigos jurídicos, además de también, por ejemplo, de elegir democráticamente a su propio jefe de Estado. Veamos que los estados miembros eran, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 1836 pues, se crea el Estado de los Altos, que se incorpora posteriormente a Guatemala, antes de que se disolviera la Federación Centroamericana. En el caso de Chiapas, en el año de 1824, esta se incorporó a México, quedando pues solo el estado del Soconusco como un territorio neutral, es decir, que no estaba anexado a ningún bando, ¿sí? Entonces podríamos también establecer que dentro de estos movimientos que surgen de la Constitución República, de la República Federal de Centroamérica, pues en noviembre de 1824 la Asamblea Nacional Constituyente decreta lo que es esta constitución política que está compuesta.
por ejemplo, por Guatemala, por Honduras, por El Salvador, por Nicaragua y Costa Rica. Y también en este caso, pues ahí había estado el Estado mexicano de Chiapas, el cual pues duró poco tiempo dentro de la misma. Podríamos decir que entre las principales innovaciones que presentó esta Constitución Federal de Centroamérica, cabe destacar, por ejemplo, el tratamiento de los derechos humanos. Esto pues fue parte de la mano con el tema de la Revolución Francesa, que de una forma directa o indirecta pues vino a inspirar a estados, como en este caso pues Centroamérica, a empezar a observar el tema de los derechos humanos como tal. También, pues, por ejemplo, tenemos la abolición de la esclavitud, eh, la consagración, por ejemplo, del derecho de asilo, que va a ser una de las clases que vamos a trabajar posterior al segundo parcial. Por ejemplo, las limitaciones de la pena capital, el establecimiento de un jurado, la supresión de los fueros. Aquí pues se restringían considerablemente pues las facultades gubernamentales para poder limitar los derechos tanto civiles como políticos. Incluso pues en casos de graves amenazas o ataques al orden público, lo cual pues habría de ser un grave obstáculo también para las autoridades de esos momentos. Entonces, pues con estos antecedentes, pues encontramos lo que denominamos nosotros como esa primer organización territorial, porque básicamente acá el territorio del país se dividió, como su nombre lo indica, pues básicamente en las mismas provincias con que se reunieron en esta Asamblea Nacional Constituyente y que ya con esta nueva constitución federal ya pasan a denominarse como estados. De esa cuenta, pues encontramos cinco estados, como ustedes ven parte de la diapositiva también. Y pues solo se lo voy a pasar por acá. Encontramos, por ejemplo, el estado de Costa Rica, encontramos el estado de Honduras, encontramos el estado de Nicaragua, el estado de El Salvador y lógicamente pues el estado de Guatemala. Posteriormente, pues en 1838 se crea el estado de los Altos con algunos territorios del occidente de Guatemala y este pues fue disuelto 2 años después, básicamente en 1840. De esta cuenta, pues el estado de Guatemala pues fue definido, digamos, de la siguiente forma dentro de todo este proceso. Eh, el Estado va a conservar, en este caso, su denominación de Estado de Guatemala y lo van a formar los pueblos de Guatemala que van a estar reunidos, en este caso, en un solo cuerpo. Entiéndase que el Estado de Guatemala va a ser, en este caso, pues escuchemos bien, va a ser soberano, va a ser independiente y también va a ser libre en su gobierno y administración interior. Entonces, hemos escuchado muchas veces que Guatemala es un estado soberano, independiente y propugna pues la libertad. Entonces, eso viene pues desde el año de 1825 como tal. Y pues esta misma constitución de 1825 indicaba básicamente cuál era el territorio del estado, cuál era esa primera división administrativa que se iba a encontrar y la Asamblea Constituyente pues lo que hizo fue dividir al territorio en 7 departamentos. Y el artículo 1, pues que ustedes lo tienen ahorita a la vista, básicamente establecía que el territorio de Estado iba a ser dividido por los 7 departamentos que siguen. En este caso, pues estos departamentos pues, han tenido cambios sobre la distribución administrativa del país de Guatemala. Ha cambiado, actualmente somos 22 departamentos y 340 municipios y creo que son 2 los que están en proceso de convertirse posteriormente también en municipios. Sin embargo, pues para ese entonces, 1825, eh,
básicamente pues se han pasado ya más de 2 siglos dentro de todo este proceso. Encontramos, por ejemplo, el departamento de Verapaz, que comprendía tanto Verapaz como Petén, Chiquimula, que comprendía tanto Chiquimula como Zacapa, Guatemala, que incluía también el departamento de Escuintla, y pues algunos municipios aledaños que todavía conocemos algunos y otros pues que han cambiado de nombre o se han ido unificando como tal. Por ejemplo, tenemos Amatitlán, tenemos San Miguel y Santa Inés Petapa, San Cristóbal, bueno, en este caso era San Cristóbal Amatitlán, la población de Palencia, por ejemplo, San Pedro Las Huertas, Ciudad Vieja, las vías de Guadalupe, Escuintla, Guazacapán, San Miguel, por ejemplo, también. En el cuarto puesto, pues tendríamos también lo que era Zacatepeques y Chimaltenango, que eran pues las partes o los municipios que quedaron libres de lo que anteriormente pues abarcaba Guatemala. También tenemos Suchitepeques y Sololá, que formaban un solo departamento. Tenemos Quetzaltenango y también parte del antiguo gobierno del Soconusco. Y por último, pues teníamos a Totonicapán y Huehuetenango. Es importante también mencionar que luego de la separación del Estado de los Altos, en este caso, pues la Asamblea Constituyente divide a Guatemala en esos departamentos y también en 2 distritos. Así sucesivamente hasta la fecha, pues ya como la Constitución lo determina en su artículo 224, pues ustedes lo pueden amarrar acá, que tenemos pues esos 22 departamentos y los 340 municipios. Entonces acá pues, encontramos la división administrativa del territorio de la República, que se va a dividir entonces para su administración tanto en departamentos y también se va a dividir en municipios. Esta administración pues básicamente va a ser descentralizada y se van a establecer las regiones que sean necesarias pues para poder funcionar de la mejor manera. Siempre pues en este caso pues también las municipalidades van a tener una autonomía municipal para poder operar dentro de todo este proceso. Ahora bien, también vamos a hablar un poco acerca de la formación del territorio guatemalteco y cuáles son las delimitaciones de Guatemala con respecto pues a otros países. Y para eso pues es importante que tengamos en consideración algunos principios que van a regir siempre entre el ordenamiento jurídico internacional, como por ejemplo el Iutis Possidetis, o bien también el tema de los laudos arbitrales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la teoría del Iutis Possidetis, esto lo vamos a reconocer o va a ser reconocido internacional o universalmente como un lenguaje diplomático, el cual va a ser utilizado para abordar la mayor parte de los conflictos, en este caso internacionales, y esta expresión se utiliza para poderse referir a que las partes interesadas deben de mantenerse en una situación territorial previa a que se den las hostilidades o las discusiones. Esto es mientras se resuelva el caso. Digamos, entonces el Iutis Possidetis podemos establecerlo como uno lo posee y lo seguirá teniendo, ¿sí? Y el otro tema que es el laudo arbitral, que también lo vamos a abordar posteriormente, va a tener mucha relación en este caso, pues, por ejemplo, con el diferendo territorial entre Belice y Guatemala. Ya lo vamos a ver más a fondo. Sin embargo, pues en este caso el laudo arbitral, como para conocimiento general, va a ser el que pronuncian en este caso los árbitros que son designados en ese compromiso. Y va a ser conforme en este caso también a lo alegado y a lo probado, mientras se emite este como tal o se dicta en una misma forma como dictarían las sentencias los jueces de primera instancia. ¿Sí? Pues de esa cuenta creo yo que podríamos tratar de aterrizar primero
al tema de que dentro de esta delimitación y formación del territorio guatemalteco, pues vamos a encontrar la delimitación con otros países con los cuales Guatemala ha fijado sus límites fronterizos. Recordando, los derechos territoriales de un Estado son el conjunto de actos, también de facultades y también de derechos que tiene un Estado sobre su propio territorio, entendido este, por ejemplo, como un país. De esa cuenta, pues los derechos territoriales, por ejemplo, de un Estado comprenden el territorio propiamente dicho y se van a extender, en este caso, por ejemplo, sobre su espacio territorial, su espacio aéreo, su espacio marítimo y también su espacio ultraexterior o ultraaéreo, ¿sí? Partiendo de esto, pues también vamos a hacer algunas referencias, por ejemplo, sobre el tema de la soberanía territorial, porque esta es ese poder de actuación exclusiva que va a tener el Estado sobre un determinado territorio, ¿sí? Con los únicos límites que en este caso van a ser los que el derecho internacional les ha fijado. El Estado podemos decir pues que es una institución tanto de carácter jurídico como político, que está compuesta por una población que está establecida sobre un territorio y que va a estar provista de un poder denominado soberanía. Este poder, pues básicamente lo delega sobre el Estado de Guatemala, sobre las autoridades. En el caso de la frontera, es esa línea que divide el territorio de un Estado frente a otro Estado. Este va a precisar los exactos límites espaciales de la soberanía territorial del Estado propiamente hablando. Es decir, que la línea de limitación del territorio sometida a autoridades políticas diferentes o bien ese límite de la zona en la cual el Estado puede ejercer su propio derecho de soberanía, se va a basar precisamente en ese, que va a ser el de fijar a partir del derecho interno esa soberanía. Eh, ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces la formación del territorio pues se va a dividir o la vamos a ir comprendiendo nosotros a través de los distintos tratados que dentro de estas se van realizando. Así pues, vamos a encontrar, por ejemplo, los aspectos jurídicos, eh, cuáles son los tratados que se van realizando, por ejemplo, entre Guatemala y México, entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala y El Salvador y pues también con Belice. Entonces, recordemos pues que Guatemala está en esta parte de acá que está señalada con el mouse en este momento y pues acá tenemos el tema de Belice, que es una de las cuestiones específicas que nos atañen también. Esta otra parte de acá que ahora pues es parte de México, al igual que esto de acá, que anteriormente algunas de estas pues pertenecían a Guatemala. Sin embargo, pues con estos tratados que vamos a ir viendo más adelante, ustedes van a poder ir comprendiendo cómo es que estos se han ido suscitando y principalmente pues el actual diferendo territorial con Belice, que en caso de que resulte favorable para Guatemala, pues posiblemente la mitad de territorio beliceño podría regresar a Guatemala dentro de esta situación, pero pues esto ya lo vamos a ir viendo diferente. Entonces, entrando ya a materia de los límites territoriales, en este caso pues con México, encontramos básicamente las colindancias, las medidas, que en este caso pues vamos a colindar, por ejemplo, tanto con Belice y con México, eh, principalmente por el lado del Océano Atlántico. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la porción fronteriza que está compartida con Chiapas y lo que anteriormente pues también era Tabasco y Campeche, que son ahora parte de México.
y, por ejemplo, los departamentos de tanto de San Marcos, de Huehuetenango, también parte de Quiché y de Petén. Y pues esto es básicamente a través de los convenios que se han ido dando dentro de todo ese proceso. Aquí vamos a encontrar parte de la historia que es importante que recordemos también de que Guatemala pues ha negociado o ha vendido parte del terreno que le correspondía a Guatemala. Otro tipo de territorio pues ha sido cedido a través de las diferentes guerras que se han dado entre los mismos estados centroamericanos cuando pues tanta esa pugna entre gobiernos liberales y conservadores se daba tanto en ese tiempo que se aliaban con otros países para derrocar al gobierno actual y pues imponer una nueva forma de pensamiento dentro de todo ese proceso que durara. Sin embargo, si se lograba o no se lograba, pues siempre estaban las condiciones y en ese caso pues el Estado perdedor en algunas oportunidades tenía que sacrificar parte del territorio nacional propiamente hablando para poder honrar esos compromisos a los que se iba llegando. De esa cuenta, pues Guatemala cada vez pues se fue haciendo más pequeña, ¿verdad? Dentro de este proceso. Entonces, por ejemplo, en virtud de un convenio que se celebró en 1877 entre México y Guatemala, pues se nombran comisiones de ingenieros para cada nación para poder reconocer, digamos, o generar esos límites fronterizos. Pues se levanta un plano que sirvió para las negociaciones entre estos dos países, aunque pues básicamente se hizo un mapa de la frontera que comprendía las faldas del volcán Tacaná y también el Océano Pacífico. Pues se celebra una reunión del presidente Justo Rufino Barrios y en ese caso pues Matías Romero, que fijaron o sentaron esas bases del convenio sobre esos límites de las cuales se hizo constar que Guatemala prescindía de los derechos que le asistían, en este caso pues sobre el gobierno o sobre el terreno de Chiapas y también del Soconusco, y fijaron pues ya básicamente los límites definitivos que ahí se daban con esta situación. O sea, si nos damos cuenta, Guatemala pues salió perdiendo porque perdimos aproximadamente, no sé, unos 10,000 kilómetros tal vez de territorio. Entonces, en cuanto a esa cuestión de los límites, durante esa época, pues les digo, ahora Guatemala gana en algunos lugares parte del terreno, pero por ejemplo, o sea, pierde también en otras partes. Por ejemplo, pues México pues, posiblemente perdió un pueblo, pero también ganó otros lugares, pues por ejemplo, parte de lo de la que son la Riviera de Maya, de Campeche, de Quintana Roo, y que creo que eran muy importantes para Guatemala en ese entonces. Ese tratado pues, de los límites con Guatemala se plantean pues, los problemas que suceden entre ellos. Acá pues también se da parte de esos problemas que se comentan, ¿verdad? Porque Estados Unidos pues también se había adueñado de más de la mitad del territorio mexicano, por lo que estaba, digamos, como que dentro de esa lucha se dio un proceso de un arbitraje, se dio un convenio donde pues se establecía que Guatemala prescindía de la discusión que se había dado acerca de los derechos que le existían al territorio de Chiapas y también del Soconusco, ¿verdad? Se da por acá el Tratado Herrera Mariscal, que establece pues en su primer artículo que Guatemala renuncia para siempre, ¿verdad?, de los derechos que juzga tener sobre el territorio del estado de Chiapas y el distrito del Soconusco. Entonces, tanto México como Guatemala pues acuerdan utilizar rectas entre los puntos claves que son conocidos y que son aceptados dentro del tema de la costumbre internacional por ambos países. Y pues se hicieron las mediciones que concluyeron en el año de 1902. Como les digo, acá se dio el tema de un arbitraje. Estados Unidos pues fue el árbitro, pero sabíamos de que no iba a ser objetivo porque para empezar pues
ellos se habían apropiado de más de la mitad del territorio mexicano, y entonces pues no iban a fallar ahora en contra, que después iba a servir como precedente para que ellos tuvieran que devolver también sus territorios. Entonces, pues esa es parte de la situación que se va dando. Pero, por ejemplo, también con Honduras, pues se va dando pues este proceso. Creo que me está bloqueando esta cosa. Vamos a esperar que pare. Muy bien, yo creo que sí se lee ahí porque está bloqueando esta máquina en este momento. En el caso de Honduras, pues también se da nuevamente pues parte de este proceso. Yo creo que ya dejo esta parte de bloquear. Muy bien, ahí estamos. Listo. Se vuelve a ir esto, fíjense ustedes. Voy a dejar esto aquí para que no se nos vuelva a mover. Bueno, entonces hablamos de México, ahora pasamos al tema de Honduras. Y en Honduras, pues también al desintegrarse pues, la Unión Centroamericana, pues cada país pues trató de ir reconociendo sus propias fronteras. En el caso pues de Guatemala con Honduras existieron litigios desde 1824 hasta 1933, el cual pues se resolvió a través de un laudo arbitral. En este caso pues se estableció que la única línea que podía establecerse entre ambos países iba a ser básicamente la que platicamos anteriormente, el reconocimiento del Iutis Possidetis, que en este caso pues surgió a través del año de 1821, cuando se independizaron de España como tal. Entonces, acá pues se da nuevamente pues ese tema del lenguaje diplomático, los conflictos internacionales, para poder determinar toda esta situación, ya que pues a partir, por ejemplo, de 1810 en América impera en este caso pues la retroactividad a partir del año de 1810 y se reconoce pues la norma que las repúblicas hispanoamericanas van a aceptar en principio como fronteras los límites que entre los distintos territorios habían establecido los descubridores y los colonizadores. Entonces, pues básicamente se da de esta manera y en este caso este tratado, pues esta convención fue celebrada de conformidad con el Tratado de Arbitraje de 1930 y pues ahí sí que tenía ya representantes de cada gobierno que tenían los plenos poderes para poder negociar en nombre de los estados contratantes. En esa convención pues se regula lo relativo también a la demarcación de la línea divisoria entre Guatemala y Honduras. En el caso pues de El Salvador y Guatemala pues también tenemos algunos antecedentes que es importante que podamos eh, analizarlos. Vamos a ver si aquí, bueno, cómo nos tapa menos esto, aquí creo que esa sí está bien. No, lo voy a dejar así entonces para que no se vaya esta diapositiva y se vuelve a ir a todos modos.
No sé qué le está pasando a esto, pero vamos a tratar de avanzar. Pues en este caso, pues entre Guatemala y El Salvador se emite también el tratado, en este caso Morales o Salazar Morales, que limita o genera pues esa delimitación entre Guatemala y El Salvador. Aquí pues también sirven de base los mismos que por ejemplo con Honduras y se toman como base también por ejemplo los ríos que son parte de esta frontera. Entonces no se modifica en tal la línea de la frontera, sino que se utilizan como para poderlos demarcar. Aquí pues surge, digamos, este decreto, el 2319, que se aprueba el acta de canje entre estos dos gobiernos. En este caso pues era Jorge Ubico el presidente de turno de Guatemala, donde establecía, por ejemplo, que el río La Paz, que nacía en ¿qué? Municipio de Quesada, del departamento de Jutiapa, y pues básicamente son 134 kilómetros de recorrido que establecen o sirven para hacer esa línea divisoria, ¿verdad? Y que al final pues desembocan en el Océano Pacífico y es básicamente lo que se reconoce como frontera, en este caso pues con Guatemala. Y ya en 2002 tenemos un antecedente también que en Ciudad de San Salvador se crea un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta situación. En este caso, pues los objetivos de este convenio era poder constituir una unidad que pudiera darle seguimiento por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores para el tema específico de la demarcación y también de ese mantenimiento como tal. Entonces, así es como se ha ido dando esta situación y pues ya posteriormente, pues vamos a ver también, por ejemplo, el tema de Belice. Pues creo que va a ser importante verla, analizar la sentencia como tal. Yo se las voy a compartir para que la puedan tener, para que la puedan leer y pues para que vayamos comprendiendo cómo es que se ha ido dando ese diferendo territorial que ha ido pues generándose dentro de este proceso. Creo que hoy vamos a finalizar con esta presentación y pues esperaría pues que nos veamos la próxima semana. Entonces les agradezco a todos por su atención y pues, nada, muchas gracias.